Bueno, en lo que hace a la cultura occidental, que es la que nos interesa más a nosotros, ya que nosotros hemos sido una colonia de Europa, podemos decir que la literatura occidental se basa en Grecia, en sus dos grandes epopeyas líricas, que son la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, ese relato va a ser todo el relato de la guerra de Troya, y la Odisea va a ser el regreso de Ulises a su reino de Ítaca. Es decir, que mientras la Ilíada va a hablar de la guerra, la Odisea va a hablar de la restauración del orden. Ahora bien, esta Ilíada y esta Odisea fueron escritas más o menos en el año 750 antes de Cristo, y es atribuida a un poeta llamado Homero, a un poeta griego llamado Homero. ¿Qué pasa? No se tienen registros del nacimiento de Homero, así que hay muchos que tienen dudas sobre si fue Homero realmente el que escribió la Ilíada de la Odisea, o si por el contrario Homero fue un nombre de fantasía que pusieron un conjunto de poetas que eran los que recitaban poesías y que fueron los que realmente articularon estas obras de la Ilíada y la Odisea. Nos vamos a detener un poco en la Ilíada y la Odisea, porque estas epopeyas heroicas son importantes, digamos, por el contenido que tienen. Podemos decir que tanto la Ilíada como la Odisea nos dejan una moraleja. ¿Cuál es la moraleja de esta Ilíada y Odisea? Donde van a actuar personajes tales como muchos dioses, porque prácticamente son 14 dioses. Van a actuar en hombres con poderes sobrenaturales, van a actuar héroes, van a actuar monstruos. Es decir, que se va a presentar en estas epopeyas muchos personajes. Pero la moraleja de esto y la importancia que tiene es que en definitiva la Ilíada y la Odisea nos quieren decir que el hombre no es un ser independiente, sino que depende, sino que tiene siempre una dependencia con los dioses. Es decir, que nunca va a actuar en forma propia, sino que todo va a depender en relación a lo que determinen los dioses. Eh, no puede escapar a la voluntad de esos dioses y de su destino particular. Eso es la moraleja que nos deja la Ilíada y la Odisea. Ahora bien, te voy a leer un párrafo. Te voy a leer el argumento de la Ilíada y la Odisea para que lo tengas, para que lo sepas. Capaz que seguramente ya lo sabes, pero bueno, para saber. La Ilíada comienza con un rapto, el rapto de Helena, y ahí empieza la guerra de Troya. Y la Odisea Odiseo va a ser Ulises, es decir, uno de los héroes de Troya que quiere regresar a su reino, y bueno, y tarda 20 años, 10 años en la guerra y 10 años en regresar a la isla de Ítaca. Entonces, así dice el argumento de la Ilíada. Tiene que ver con el sitio de Troya por parte de las tropas griegas. La historia gira en torno al rapto de Helena por parte de París. París es uno de los dos hijos de Priamo, rey de Troya, y Hecuba, su esposa. París es enviado por su padre como emisario a Esparta, donde reinaba el rey Menelao, esposa de Helena. Aprovechando la ausencia de Menelao, París toma como rehén a Helena, gracias a la ayuda de Afrodita, que es una diosa, la diosa del amor, y la lleva a Troya. Como Menelao regresa y se da cuenta del ultraje, prepara el asedio a Troya, en el que serán de vital importancia personajes como Ulises, el Invencible. Esa es la Ilíada, que va a narrar todas las aventuras y desventuras de esta guerra de Troya. Y después tenemos la Odisea, que narra las desventuras y aventuras de Ulises para regresar a su casa. Él había sido uno de los héroes, como dije, de la Ilíada, y ahora tiene que regresar después de 10 años. Va a tardar 10 años en regresar. ¿Por qué? Porque tiene que combatir durante 10 años. Después de combatir 10 años en la guerra de Troya, trata de volver a su casa, en Ítaca. Sin embargo, numerosos problemas le pondrán las cosas más difíciles y tardará otros 10 años en regresar, teniendo que enfrentarse a criaturas como las sirenas.
El argumento de la Odisea: durante el tiempo que Ulises está ausente, su esposa Penélope y su hijo Telémaco han de aceptar que Penélope se vea con nuevos pretendientes, ya que su situación económica empeora y muchos dan ya a Ulises por muerto. Finalmente Ulises, gracias a su astucia e inteligencia, logra regresar a Ítaca y una vez allí logra que su esposa lo reconozca, dando muerte al resto de los pretendientes. Bueno, esto es más o menos el argumento. Dentro de estas dos historias hay personajes muy famosos que todos los conocemos y que han quedado como mito. Por ejemplo, Aquiles. Aquiles fue un héroe de la guerra de Troya y que era conocido por la velocidad que tenía en sus pies. Este Aquiles va a ser el que la madre lo introduzca en el río Estigue para hacerlo inmortal. Al introducirlo, lo toma de uno de sus tobillos y olvida después meter ese tobillo en el